La atmósfera cambiando está, pues tu espíritu está aquí. La prueba está alrededor de su espíritu de Dios aquí. Yeah. The atmosphere is changing now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, for the Spirit of the Lord is here. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. La atmósfera cambiando está, pues tu espíritu está aquí. La prueba está alrededor de su espíritu de Dios aquí. La atmósfera cambiando está, pues su espíritu está aquí. La prueba está alrededor de su espíritu de Dios aquí. Llena mi corazón, cúbreme con tu amor me rodea. Vine solo por ti a encontrar tu amor me rodea. Overflow in this place, fill our hearts with your love. Your love surrounds us. You're the reason we came to encounter your love. Your love surrounds us. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven.
Espíritu, te necesito. Tu voluntad se haga aquí como en el cielo. Spirit of God, fall fresh on us. We need your presence. Your kingdom come, your will be done here as in heaven. A miracle can happen now, for the Spirit of the Lord is here. The evidence is all around, for the Spirit of the Lord is here. Un milagro puede suceder, pues su Espíritu está aquí. La prueba está alrededor de su Espíritu de Dios. Damos gracias al Señor por esos cánticos que nos elevan a la presencia del Señor. Música que alaba al Señor en esta hora. Y en esta hora queremos decirte y recordarte que puedes ofrendar también por la página de la iglesia. Toda la información se encuentra en la pantalla. Todo lo que necesitas hacer para que puedas ofrendar, que puedas diezmar al Señor, tienes la oportunidad de hacerlo. Es una bendición. Nosotros pensamos que esto es una forma de adorar también al Señor. Luego que adoramos con los cánticos, adoramos al Señor con nuestras ofrendas. También quiero anunciarte de que la línea de oración se lleva a cabo de lunes a viernes a las 7 p.m. La información también se encuentra en la pantalla. Dios te bendiga, iglesia. Qué bueno que estés hoy compartiendo de la palabra del Señor y de sus enseñanzas, ¿verdad? La palabra del Señor es poderosa y aunque leamos el mismo capítulo, el mismo versículo 100 veces, hay 100 maneras del Señor hablar a nuestras vidas. El tema que tenemos para el día de hoy, el poder de la alabanza, y lo vamos a basar en Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 31. Quiero leerte antes de orar. Hechos 16, 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hermosa palabra del Señor para nosotros en el día de hoy. Así que donde tú estás, inclina tu rostro y acompáñame en oración.
Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, la cual es nueva todos los días. Gracias por el hermoso privilegio de estar hoy ante tu presencia y así sentarnos a la mesa a aprender de tu palabra, alimentarnos con esa poderosa palabra que tú tienes para nuestras vidas en el día de hoy. Aprender el poder que hay en la alabanza, el poder que hay en la adoración, el poder que hay de tenerte en nuestras vidas, mi Señor. Yo te doy gracias por estas hermosas experiencias y yo sé que hoy tú vas a hablar a cada vida, a cada corazón, de todo aquel que nos está viendo y escuchando. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Pues hoy quiero comenzar con un pensamiento. Dios decide por lo que vamos a pasar. Nosotros decidimos cómo vamos a pasar por ahí. Te lo repito. Dios decide por lo que vamos a pasar. Nosotros decidimos cómo vamos a pasar por ahí. Así que nuestra actitud, nuestra manera de enfrentar las situaciones va a determinar muchas cosas en nuestras vidas. Así que este es uno de los pasajes más poderosos que nos habla la palabra del Señor acerca de adorar, de alabar, no importando las situaciones por las que podamos estar pasando. Pablo y Silas se encontraban en la ciudad de Filipos, en Macedonia, haciendo la voluntad del Señor, siendo obedientes al Espíritu. Y usted puede ir a los primeros versículos de este capítulo 16. Más adelante yo te voy a dar un detalle de por qué él llega a ese lugar y lo que sucede. Sin embargo, estando en obediencia, ellos fueron azotados y encarcelados. Muchas veces nosotros, al hacer la voluntad del Señor, vamos a encontrar situaciones difíciles. Muchos piensan que por nosotros ser cristianos no vamos a pasar por situaciones difíciles, porque por ser cristianos vamos a estar libres de dificultades. Pero no es así. El que predica eso o el que enseña eso está mal, está mintiendo. Jesús dice en Juan 16, 33, Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nos dice que vamos a pasar por situaciones, pero va a depender de cómo nosotros vamos a enfrentar esas situaciones. Así que yo quiero ir rápidamente a la palabra del Señor. Y yo quiero ir a través de los versículos, vamos a estar hablando de los versículos 22 al 31. Así que mientras yo vaya leyendo los versículos, vamos a ir hablando sobre la enseñanza de la palabra del Señor. Como siempre te digo, usa la versión Reina Valera del 60. Tú puedes usar la versión que mejor desees. Sabes que quizás alguna palabra cambia, pero la palabra del Señor al final nos habla, nos ministra. Así que voy a leer del 22 al 24, comenzando con nuestra primera parte. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándole las ropas, o sea, los dejaron desnudos, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, y es hermoso como la palabra nos va hablando por detalles, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Así que nos dice que Pablo y Silas habían sido puestos en la cárcel, ¿verdad?, por cumplir el ministerio del Señor. Dice la palabra que fueron azotados, golpeados, torturados, diferentes palabras que pudiéramos utilizar. Pero cuando habla de los azotes, dice que el azotar con vara es uno de los dolores más desgarradores. Y usted puede recordar las imágenes, ¿verdad?, cuando vemos las películas de la muerte de Jesús. Enseñan estos látigos, enseñan esas pullita, y la semana pasada estuvimos hablando un detalle de esto también. Así que dice que es uno de los más dolorosos que puede haber. No solo duele en el momento, sino que continúa doliendo por mucho tiempo. Lo comparan con una quemadura.
Yo nunca he tenido, pero sí recuerdo la experiencia. Mi hermano en un momento dado se quemó una mano y el panorama no era muy alentador, muy bonito. Así que podemos imaginar si usted ha podido recibir, si usted, ¿verdad? Lamentablemente ha recibido alguna quemadura o ha podido ver a alguien, puede imaginarse el dolor que estos dos hombres del Señor estaban sintiendo en medio de esta situación. Dice que no solamente fueron azotados, como si fuera poco, fueron puestos en la cárcel, encima de la situación. Y yo quiero que usted vea esta imagen que yo le voy a mostrar, donde aparece el lugar que se cree. Recuerde que ahora pues, todo eso son ruinas, pero es el lugar donde se cree que fue que ellos estuvieron presos en Filipos. Así que te invito a que veas esta imagen a continuación. ¿Viste la imagen? Se cree que en ese lugar fue que ellos estuvieron presos, así que puedes imaginarte lo difícil de la situación. Hoy en día las cárceles, los reformatorios, como le llaman, no se comparan en nada a lo que era antes. Hoy en día, usted sabe que no porque usted quizás haya entrado a alguno, quizás usted ha podido entrar a alguna cárcel, pero por lo menos yo de más joven, soy joven. Pero recuerdo trabajando en el liderato de los jóvenes, nosotros íbamos a las cárceles a llevar servicios a los jóvenes, se cantaba, se predicaba. Y por lo menos llegué a ir con aire acondicionado, todas sus facilidades. Algunos de ellos dicen que prefieren estar allá adentro que en la calle, pero cuando salen no tienen a dónde ir. Así que experimentan mucha comodidad y por lo menos en Puerto Rico hasta los presos votan y eligen por sus gobernantes, los que van a dirigir el pueblo. Pero Pablo y Silas no tenían esto. Pablo y Silas no tenían esta comodidad, no había aire acondicionado cuando hace calor, no había la calefacción cuando estaba frío, el lugar pudo haber hasta sido maloliente, o sea, el olor no era agradable, ellos habían sido azotados, ellos habían sido maltratados y encima de ello los meten en esa cárcel, ¿verdad? Puestos en la parte de más adentro. Como bien relata el pasaje. Imagine el olor, la humedad, la oscuridad. Y en ese lugar metieron a estos hombres. En el lugar de más adentro. En el lugar menos apropiado, diríamos. Así que encima fueron golpeados, fueron azotados. Los tienen que meter en la cárcel, en la de más adentro. Los meten en la celda de más adentro, donde no se pudiera escapar. Y encima de todo eso, lo ponen en el cepo. Y yo quiero que tú veas, a lo mejor has visto las imágenes de cómo era el cepo, pero yo quiero que veas esta imagen del cepo donde estuvo Pablo y Silas. Así que te das cuenta, además del aspecto de seguridad, el uso del cepo podía incluir castigo y tortura. Podemos ver que no había nada de comodidad, placer o deseo en este castigo. Golpeados con la vara, puestos en la cárcel, en la celda de más adentro, y era como un túnel que al final entonces estaba la celda de ellos, y con los pies en un cepo. ¿Qué me pudiera pasar por la mente estando en una situación como esa? Lo impresionante de esta historia era la libertad de espíritu que poseían estos hombres siervos de Dios, que no importando el dolor de su cuerpo y todos los maltratos que recibieron, tenían un canto en medio de esa oscuridad. La situación que estaban enfrentando no era fácil, pero tampoco era imposible. Dios estaba con ellos en esa celda y eso hace la gran diferencia. Es interesante ver que tanto Pablo como Silas no estaban llorando o lamentando la situación que les había tocado vivir. No estaban maldiciendo o reprendiendo al enemigo por esa situación. No estaban cuestionando al Señor por haber sido azotados o haber sido puestos en la cárcel y los pies puestos en el cepo. En ningún momento, y a lo mejor usted dirá, pero pues es que ahí no lo menciona. La palabra del Señor no menciona eso
porque ellos sabían en quién ellos habían creído. Ellos creían en el Dios Todopoderoso. Ellos estaban seguros de que algo iban a aprender. Por algo Dios les permitió llegar hasta allí. Muchos pueden pensar que esto fue una trampa de Satanás para callarlos. No piensan que fue Dios para mostrar su poder y para mostrar su gloria. Te pregunto, ¿cómo lo vemos nosotros cuando somos los que estamos metidos en el hoyo, en la celda de más adentro, con los pies en el cepo, habiendo sido azotados antes? ¿Qué te pasaría por la mente si fueses tú allí donde están ellos? ¿Reaccionaremos como reaccionaron ellos? ¿O por el contrario, comenzaríamos a preguntarnos, cuestionarnos, dudaríamos, nos sentiríamos amenazados, estaríamos reprendiendo, maldiciendo, peleando, nos airamos, sentiríamos frustración, al extremo de callarnos la boca y no decir nada? ¿Cómo? Lamentablemente hay muchas circunstancias adversas que son las oportunidades para honrar a Dios y darle la gloria por su amor, por su fidelidad y por su misericordia. ¿Cómo tú hubieses reaccionado de haberte tocado esa situación? ¿Qué tú hubieses dicho o qué no hubieses dicho? ¿Qué tú hubieses pensado o no pensado de haberte tocado pasar por una situación como la que pasaron estos dos hombres? Ponte en ese lugar. ¿Cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu pensar? ¿Qué sale de tu boca? Vamos a ver cuál fue la reacción de ellos. El versículo 25, que es el versículo, uno de los versículos claves para mí. Porque usted sabe que a mí me gusta, usted sí lo está leyendo conmigo en la versión Reina Valera y me ha seguido en los diferentes estudios. Usted sabe que hay una palabra que a mí me gusta, hay una palabra que a mí me toca, hay una palabra que significa cambio, ahí hay una palabra que significa que algo bueno va a suceder. Dice el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Y cuál es la palabra clave? Yo sé que la acabas de decir conmigo. Pero, y sabes que a mí me encantan los peros en la Biblia, pero de que algo grande va a suceder. Dice, pero a medianoche donde muchos estaríamos también despiertos, pero quizás por otras razones que no son las mismas que ellos, mirando nuestra condición, lamentando el haber llegado a Filipo, posiblemente pensando que salió, que algo haya salido mal para que ellos terminaran donde están. A lo mejor pensaríamos que actuamos muy rápido, que debimos haber pedido confirmación a la visión. Y quizás ahí me dirá, pero ¿de qué visión? Si has leído el capítulo antes, sabes de lo que yo te estoy hablando. Así que está diciendo que ellos quizás necesitaban una confirmación. Así que yo quiero que tú vayas conmigo a los versículos 9 y 10 de este capítulo que estamos viendo. Y yo quiero que tú lo leas conmigo. Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el evangelio. Así que él estaba seguro, una convicción segura y firme de que el Señor lo estaba llamando y el Señor le estaba pidiendo que él fuera hasta Macedonia, que él fuera hasta donde él llegó, que él llegara hasta ese lugar a donde lo azotaron, donde lo metieron preso en la celda de más adentro y donde después lo pusieron en un cepo. Él estaba seguro en esa convicción. Así que si usted lee esto y usted compara, ellos no tenían razón para tener duda. Cuando tú tienes una convicción y una seguridad de que te está llamando a ti es el Señor, del que te habló, se mostró a tu vida,
que habló a tu corazón y te dijo que tú tenías que llegar hasta ese lugar, que tú tenías que hacer cierto mandato, que tú tenías que cumplir con una misión, mejor dicho. Cuando tú estás seguro que fue el Señor, que lo que te movió a ti no fue una emoción, tú no tienes por qué temer. Si tu convicción es segura de que fue la presencia del Señor, que fue el Señor quien te habló, que te movió hasta ese lugar, tú no tienes por qué temer. El Señor está contigo, el Señor está conmigo, y lo pudiéramos aplicar en medio de esta situación que estamos pasando, donde el enemigo quizás pone en duda nuestra creencia, donde quizás el Señor, tú no lo ves visible moviéndose, pero no significa que no se está moviendo, no significa que no está trabajando a tu lado, que no está trabajando por ti, que aunque el enemigo se levante como río, el Señor levanta bandera porque Él está contigo, porque Él te protege. Tenemos que aprender a conocer al Señor y a escuchar su voz. Tenemos que aprender a diferenciar cuando quien nos está hablando es el Señor y cuando quien nos habla es el enemigo. Para eso tenemos la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo estaba con estos dos hombres y ellos reconocieron en estos versículos primero que esa visión de ese varón que estaba pidiendo era un mensaje de parte del Señor, que al llegar allí se encuentran con problemas, se encuentran con situaciones. El Señor es el que brega. El Señor va a obrar, el Señor es el que va a poner su mano. Yo estoy segura, yo estoy convencida de que el Señor me llevó hasta aquí porque pedía ayuda. Macedonia necesitaba la ayuda. Macedonia necesitaba la presencia del Señor. Macedonia necesitaba la visita del Señor. Necesitaba que la gente escuchara la palabra del Señor. Así que Dios lo lleva a este lugar. Lamentablemente, en medio de lo que Dios había comenzado a hacer, ellos quedan presos. Pero ¿qué reacción ellos toman? Y vos desde que me encantan los peros, porque significaba que algo iba a suceder. Pero a medianoche, mientras quizás tú y yo nos lamentamos y nos sentamos a cuestionarnos por lo que Dios está permitiendo, por lo que Dios está haciendo, porque le echamos hasta la culpa al Señor, dice que estos dos hombres estaban orando y cantando. ¿Qué tú haces en medio de la noche cuando estás en medio de la situación? Cuando el problema está ahí, tú te sientas a quejarte. Tú te sientas a lamentarte por lo que no ha sucedido, o tú te vas en rodillas a adorar al Señor con tu oración y con tu cántico. ¿Qué hacemos en medio de las situaciones? Dice que hay tantas malas enseñanzas sobre el tema de las persecuciones, enfermedades, de las dolencias, pensando que nada de eso debe ocurrirle a los hijos de Dios. Pero vemos claramente que a los hijos de Dios, cuando deciden hacer su voluntad, veremos milagros y prodigios, pero también veremos dolores y sufrimientos. Yo he entendido que cada situación, la gente le llama negativa. Pero cada situación que viene a mi vida es para que yo crezca, para que yo madure, para que yo aprenda a conocer al Señor en medio de todas las situaciones. Yo puedo conocer al Señor en medio de la alegría, en medio de la prosperidad, en medio de la bendición, pero he aprendido a conocer al Señor en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en medio del sufrimiento. También he conocido al Señor. Así que yo no puedo decir que el Señor está conmigo cuando yo estoy en buena, pero Dios no está conmigo cuando yo estoy pasando una situación. Él está conmigo. Él está conmigo porque Él es el que me da las fuerzas y el ánimo para yo poder seguir caminando. Porque sola no lo puedo hacer. En medio de las situaciones, yo no puedo caminar sola. Recuerdo hace un par de años, Dios nos mueve a este país, ya para 4 años cumplimos. Bueno, Henry ya lleva 4 años, nosotros vamos a cumplirlo ahora en un par de semanas. 4 años en este lugar y al principio pensábamos que no podíamos y Henry decía, vamos a regresar. Y yo decía, Henry, no. El Señor me dijo a mí en el aeropuerto antes de yo salir, Él puso un canto en mi boca y Él me dijo, yo no los traje hasta aquí para volver atrás, los traje aquí a poseer la tierra que los dio. Y aunque el gigante se encuentra allá, yo venceré. Y yo le decía al Señor, Señor, tú pusiste ese canto en mi boca. Y aunque las situaciones se han levantado, porque muchos saben que como al año, Henry tiene accidente en el trabajo,
tiene que ser intervenido en su pie, sufre una parálisis. En medio de todas esas situaciones, sin trabajo, me sentía sola. Pero fue cuando más el Señor me mostró su amor. Fue cuando más el Señor me hizo crecer. Fue ahí en ese proceso cuando el Señor me lleva hasta Monticello. Cuando yo pensé que no habían esperanzas, el Señor estaba organizando mi camino. Así que de esa situación aprendí a creer al Señor. Aprendí a cantar en el gozo y a cantar en la tristeza. Adorar en el gozo y adorar en la tristeza. ¿Y tú? Cantas en el gozo y cantas en la tristeza, aunque nos llamen locos. Porque ese es el problema. La gente nos llama locos porque no pueden entender que en medio de la tristeza tú puedas levantar tu mano y dar gracias a Dios. Que en medio de la tristeza tú puedas abrir tu boca y tú puedas cantar. Ellos lo hicieron. Muchos de nosotros estaríamos preguntándole a Dios, ¿qué había ocurrido? ¿Por qué me dejaste? ¿Dónde está tu poder ahora que lo necesito? Posiblemente podríamos estar orando fervientemente a Dios para que nos saque de esa condición. Después de todo lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Era para la voluntad del Señor. Pudiéramos estar pensando de esta manera, sácame de aquí. Pero no, dice que ellos oraban y cantaban himnos a Dios. No habían quejas. No habían lamentaciones. Dice que no había arrepentimiento, no habían duda. Solo había oraciones con alabanzas, cantando himnos a Dios. ¿Cuánto verdad nosotros tenemos que aprender de estos dos hombres poderosos? Estos dos hombres que cargaban la presencia del Señor. Muchas veces pensamos que solo debemos alabar a Dios cuando estamos bien y que pues Dios no nos exige una alabanza o una adoración cuando estamos en medio de la situación. Pablo y Silas nos dan una tremenda lección. La alabanza al Señor no tiene que ver con música. La alabanza a Dios es aquella gratitud que sale de lo más profundo de tu corazón por lo que Dios ha hecho en tu vida. Eso es alabanza al Señor. Pablo y Silas sentían esa gratitud y ellos, no importando dónde se encontraban en ese momento, comenzaron a alabar a Dios y a adorar en medio de esa noche fría y tenebrosa. No lamentaron su condición, por el contrario, fue un gran motivo para cantarles al Señor con himnos, ¿verdad? Adorarle con himnos. Pero lo otro que debemos notar, dice claramente ahí, y los presos los oían. O sea, ellos no estaban haciéndolo bajito para no molestar a los demás, sino que comenzaron a cantar y orar con toda su fuerza. Cuando quizás todos pensaban que ya no les quedaban fuerzas por los azotes, el cepo en sus pies, en la celda de más adentro, con el frío, la oscuridad, el mal olor, pensaban que allí no tenían ánimo. Quizás los presos pensaban, pero ¿cómo es posible que estos dos hombres que los azotaron de la manera que lo hicieron, que miren la celda donde los pusieron, que los pusieron encima, para colmo, en un cepo? Y encima de todo esto, en esta oscuridad, en este frío, ellos comenzaron a cantar, ellos comenzaron a adorar al Señor, ellos comenzaron a orar. Muchas veces no nos percatamos de las personas que están a nuestro alrededor. Aún sin saberlo, siempre hay alguien que nos está escuchando. ¿Qué oyen ellos de tu boca? ¿Alabanzas al Señor o quejas y lamentos? ¿Cómo podremos hablar del amor de Dios cuando nuestras vidas son una constante queja? ¿Qué sale de nuestra boca delante de nuestra familia? ¿Qué sale de nuestra boca delante de nuestros amigos? ¿Qué sale de nuestra boca delante de todo aquel que está a nuestro alrededor? ¿Qué ellos ven, qué ellos escuchan de nosotros? Dios no quiere ni aprueba esta actitud en nosotros. Cada situación en nuestras vidas debe ser una alabanza al Señor. El mundo tiene que escuchar nuestra alabanza. Muchas veces el mundo no se da cuenta de nuestra relación con Dios porque no la damos a conocer. Hay muchas personas a nuestro alrededor que necesitan conocer al Dios que transforma su ambiente. Y con nuestra alabanza podremos comunicar el amor de Dios.
hace falta que tú y yo, en medio de nuestra dificultad, en medio de nuestra prueba, pongamos el radio más alto, pongamos la música más alta, elevemos nuestra voz más alta, que todo el mundo pueda escucharnos. Pero el versículo 26 nos lleva a una conclusión de cuando tú adoras en medio de cualquier situación. Y allí es donde se demuestra el poder que tiene tu alabanza. Y poder lo podemos poner como dunamis. Dunamis es dinamita, es explosión. Así que allí, en este versículo 26, nos dice cuál es el verdadero poder que tiene la alabanza. Ellos comenzaron a orar. Ellos comenzaron a cantar. Los presos los escuchaban. Pero ¿qué sucede? El versículo 26, y quiero que lo leas conmigo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. De repente. Creo que esto es una palabra que me va a estar gustando también mucho. De repente, sin esperarlo, porque la oración y los cánticos no estaban condicionados a que Dios iba a hacer algo por ellos. Ellos no estaban orando, ellos no estaban cantando, para que Dios haga algo. Ellos lo hacían porque ellos estaban agradecidos. Tenían un corazón agradecido del Señor. Ellos sabían que cuando más difícil era la situación, era cuando más Dios estaba con ellos. Cuando la prueba es más fuerte, es cuando Dios más está con nosotros. Y ellos lo entendían. Ellos reconocían, ellos sabían esto. Así que ellos lo hacían en agradecimiento. Así que llegó el de repente de Dios. No sé si tú lo has experimentado y ha marcado tu vida. Pues estos de repente llegan para transformar y para cambiar nuestras vidas y el lugar donde nosotros estamos. O sea, si el de repente del Señor llega a tu vida, llega a tu casa. Y si llega a tu casa, llega a tu familia. Transforma la vida de tu familia, transforma tu vida, tu hogar, tu casa. Transforma a los que te rodean, tu pareja, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Experimentan esa transformación de parte del Señor. Ese de repente fue un terremoto. Y cuando yo leía esta parte, yo me acordaba de mi amada gente de Puerto Rico. Ellos, ¿verdad? Aquellos que nos están viendo, conocen este de repente de un terremoto en el medio de, quizás de la noche, de la tranquilidad de la noche. Sentir este de repente, este estremecimiento, que se muevan los cimientos de tus casas, que tengas que salir, que tengas que correr de tu casa. Pero la palabra del Señor dice que al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. O sea, me está diciendo dos palabras. Al instante se abrieron todas las puertas. No es que se abrió la puerta donde se encontraba Pablo y Silas. Es que se abrieron todas las puertas. Y dice que las cadenas de todos se soltaron. No me dice que fue las cadenas que tenía Pablo, el cepo que tenía Pablo y Silas. Dice que todas se soltaron. Y no me está diciendo que fue a los minutos, al rato, al otro día. Dice que fue al instante. Dice que fue al instante. ¿Has tenido, te pregunto, el de repente de Dios en tu vida en forma de terremoto, de manera tal que tus cimientos se estremezcan y las situaciones que rodean tu vida cambian? Recuerda que a la presencia de Dios tiembla la tierra y las cadenas son rotas. Es que no solamente, como te decía, no es solamente contigo. Cuando viene el terremoto, cuando viene ese de repente del Señor en forma de terremoto, que estremece tus cimientos, que estremece tu vida, estremece a los que te rodean. Porque Dios no viene solamente para ti o para mí. Dios viene a transformar a todo aquel que está a tu lado. Dios viene a transformar tu hogar. Dios viene a transformar tu familia. Dios viene a cambiar, a estremecer tus cimientos, a hacerte mover, que tú puedas entender de que Él está contigo.
de que Él no te ha dejado sola en medio de la situación. Cuando en oración y en cántico adoras a Dios, toda opresión y toda cadena que están atando tu hogar y que te rodean tienen que salir y tienen que romperse. Recuerda, a la presencia de Dios tiembla la tierra. A la presencia de Dios las cadenas son rotas. A la presencia de Dios las puertas se abren. Pero tienes que creer, no podemos dejar de confiar en el Señor. Cuando alabamos a Dios, salimos de los límites naturales y entramos al mundo espiritual. Cuando alabamos y adoramos a Dios en espíritu y en verdad, removemos todas las fuerzas del diablo que atan las vidas de las personas. Es entonces que sucede lo sobrenatural. Eso sucedió en aquella noche oscura, cuando Pablo y Sila comenzaron a alabar a Dios con cántico. Ese canto que traspasó el mundo físico y sucedió un hecho sobrenatural. Vino un terremoto que sacudió los cimientos de aquella prisión, rompió las cadenas no solo de Pablo y Sila, sino de todos los presos que allí se encontraban. Unas cadenas que quizás para ellos significaba muerte. Para esos presos significaba muerte. Y allí la presencia del Señor se reveló. Allí había la necesidad. Y pudiéramos seguir en este pasaje bíblico, pero hoy yo te voy a llevar solamente hasta el versículo 26. Quizás más adelante pudiéramos ver hasta el versículo 31 qué sucede también cuando está la presencia del Señor. Pero cuando tú adoras, todo cambia. Tu alabanza tiene poder. Recuerda que nuestra palabra tiene poder, porque en nosotros está el Señor, en nosotros está el Espíritu Santo. La alabanza y la adoración a Dios son producto del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Iglesia, amigo que me estás escuchando, comienza a darle tu mejor alabanza y tu mejor adoración a Dios y verás el poder que fluirá en ti. Y muchas cosas van a ocurrir a tu alrededor y alrededor de los que te rodean, alrededor de tu familia, de los que están en tu casa. Hay puertas por las que hemos estado orando, ¿verdad? Para que se abran. Y sabes que la oración y la adoración es una llave que mueve el brazo de Dios. Es una llave que puede provocar ese milagro. Cuando todos nos disponemos a alabar a Dios en todo momento, las puertas se abren y las cadenas son rotas. No solo ocurre en nuestras vidas, sino en los que nos están escuchando. La Biblia nos dice claramente que Dios habita en la alabanza de su pueblo y nos dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. No disfrutamos de esa libertad porque estamos absorbidos por nuestras circunstancias, las cuales no nos dejan alabar a Dios. Razonamos y vemos que no hay razón ni motivo para adorar a Dios, sin entender que la Biblia nos dice que debemos dar gracias a Dios por todo. Nosotros creemos que no hay motivo para dar gracias porque estoy pasando por una situación. Cuando hoy la palabra nos lleva a reflexionar y nos lleva a entender que, como dice en Tesalonicenses, todo obra para bien. Tenemos que dar gracias a Dios por todo, sea bueno, sea malo. Hay que dar gracias a Dios por todo. Así que hoy yo doy gracias a Dios porque tú estuviste conectado con nosotros. Y yo voy a terminar esta intervención con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, gracias. Gracias porque hoy hablaste a nuestras vidas y nos dijiste cuánto poder tiene nuestra alabanza y nuestra adoración. Yo creo en que hoy las cadenas son rotas, de que hoy, Padre Celestial,
tú de repente vas a llegar a nuestras vidas y vas a estremecer nuestros cimientos y vas a estremecer los cimientos de nuestros hogares y de nuestras familias. Te damos gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias.